Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. De manera que estáis juntos esta mañana en A Coruña. Aitana Castaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Nacho Carretero, ¿cómo estás? Juntos, estamos juntos en Coruña. Es que te das cuenta de lo que significa esto. Nunca estamos juntos. De hecho, se llegó a rumorear que sí éramos la misma persona. Y estamos juntos en Coruña. Clark Kent y Superman. Sí. Y tú en Barcelona, ¿no, Sastre? Y yo en Barcelona. O sea, es una conjunción astral que se da una vez cada 75 años. Tú en Barcelona y Nacho y yo juntos en algún sitio. Hoy por hoy periférico. Exacto. Bueno, que yo esté por ahí por los mundos no suele ser tan difícil. No, Lo difícil de verdad es que vosotros dos estéis juntos. Y de hecho, difícil para llevar esta tertulia, porque yo creo que voy a decir buenos días y ya vosotros lo lleváis, Sí. me lo dejáis a las 10:30, Vale. yo vengo aquí, recojo al niño y luego ya me lo llevo. Bueno, entramos de milagro, porque estábamos aquí comentando la contra del país. Bueno, que es bueno, una bueno, entrevista Bueno, de Aitana es que aquí Castaño. la tengo. Estamos aquí la emocionados. tengo. Hoy Sergio Fanjul entrevista en La Contra del País a Aitana Castaño. Le recomiendo Casi que no nada. se pierdan la entrevista. La vida no solo consiste en trabajar para pagar el alquiler, dice Aitana, que es una reflexión que, por cierto, me va muy bien con Claro. cómo hemos acabado precisamente la tertulia. Ya, pues sí, es que efectivamente en esta vida no se puede solo vivir para trabajar, solo faltaba. Correcto. Con todas las cosas buenas que hay por ahí. Por ejemplo, verse con los amigos en La Coruña y tomar algo. Muy bien hilado. ¿Qué se siente al ser La Contra del País? Pues mira, la verdad, a ver, José Luis, ¿cómo te digo Dime, yo este Aitana. tema? Ay, Sastre. Pues mira, yo qué sé, una lle de pueblo y nunca piensa que va a salir el mismo día en el Hoy por Hoy y en La Contra del País. Entonces estoy como muy emocionada, pero a la vez tengo muchos nervios. Tengo más nervios que otro día hoy. Así que si digo cualquier burrada, por favor, me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, Menos quizá mal que ya el día 30 y ya mañana se resetea el año. Exacto. Oye, ¿cómo lleváis las fiestas? Y un poco amargado, ¿eh? Ay, sí, ¿Por qué? Porque el otro día jugamos el partido anual de fútbol entre amigos de Carretero y amigos de Lezcano, que jugamos todos los días, todos los años. Sí. Perdón, todos los años. Llevamos 20 y pico años jugando este partido de Te fútbol. voy a Es decir, más- todos los días creo que ya los cuerpos no resisten, No, todos los Nacho. días no, todos los años y ya nos llega. Y palmaste, ¿yo qué? Y aparte, es que esto ya lleva 20 y pico años. Esto es más importante que la comida de Navidad. No, desde luego. Y perdimos. Y a mí esto ya me amarga el resto de las vacaciones. Pero Estoy ¿cómo? amargado. Lo importante no era participar. Sí, era. Ya, Pero no. Hasta que es. empezó el partido. Yo estas navidades están siendo muy peculiares porque vinieron a visitarnos una familia Nermina Brailovic, que hay una niña bosnia que venía a pasar los veranos en los años después de la guerra de Bosnia a mi casa, a casa de mi tía Conchi. Y yo ella- quejándome de un partido. No, claro. Y ahora vino durante 10 años así, hacía mucho que no venía y vino en Navidades ahora con sus hijos y con su marido, porque viven en Alemania y es muy simpático porque vienen a celebrar Navidad, pero ellos son musulmanes. Entonces nunca habían celebrado la Navidad los críos. Ahora Les hicisteis cerdo, no me digas más. no, mi madre se puso, estuvimos engañando a mi madre para que no hiciera cerdo y le dijimos, ¿cómo no haces cebollas rellenas? Que lleve de bonito con tomate. Y mi madre, venga, vale, sin decirle que era porque venían los musulmanes a cenar. Y resulta que llegan los bosnios y dice mi madre, no pueden tomar cebollas rellenas. Y yo, ¿qué pasó, mamá? Dice, y es que le eché mi toque especial, que lle tacos de jamón. Adiós. Y tuvimos que ponernos a hacer pollo para los bosnios. Pero bueno, muy peculiar porque, claro, vemos en los ojos de dos críos que nunca habían celebrado la Navidad como se celebra la Navidad. Esto significa que creo que hay ahora mismo 2 católicos más. Ya, solo Les probar está eso, dijeron. Claro, les está gustando un poquitín más lo de los regalos y los reyes y tal que lo demás, Oye, pero bien. esta mañana os voy a preguntar si en estas fiestas de Navidad habéis escuchado y cómo ha cambiado vuestro hábito de escuchar música, que va a ser el asunto de nuestro Comando Norte esta mañana, cómo hemos cambiado el hábito de escuchar música y si eso nos ha llevado, pues no sé, a descubrir música que de otra manera pues nos costaba más descubrir o no, cómo funciona esto del algoritmo de Spotify. ¿Escucháis más o menos música ahora que sobre todo la escuchamos por el móvil o con auriculares pero conectados a nuestro teléfono móvil? Me alegra que me hagas esta Ya, pregunta. A mí, Además improvisada, me acaba de salir así, del instinto, Nacho. lo cual me lleva a una reflexión improvisada que quiero compartir con Vaya. vosotros. Es el momento en que estás sacando tu hojilla Sí. bien No, arrugadilla de libreta. No Te sé la de voy qué de habláis. libreta arrancada, te lo voy a decir de cuadros pero bueno, muy Y con la organizada. espiral aquí Y con rota. espiral rota. El exacto. Bueno. espíritu reportero que más me gusta de Nacho. Exacto. Bueno, pues ahora entonces os comparto la reflexión después de que os metáis conmigo, que es que a mí me da la sensación... Yo escucho más música.
Ahí ¿Que está, antes? Sí, porque está, bueno, Yo menos. En mi caso está más al alcance de la mano, es más fácil, es pues, como las series, las películas, está más universalizado todo y es más accesible. Entonces yo escucho más música también por el tema del móvil, los cascos. Entonces yo antes, claro, salías a la calle y el Discman o el Walkman era más un rollo, pero el móvil, los cascos, tal, es como más fácil. Y el acceso a la música es más fácil. Pero sí me da la sensación, y esto lo hablaremos ahora con nuestro invitado y a ver qué pensáis vosotros, de que le restó trascendencia al hecho de escuchar música. Ahora el acceso fácil, el acceso sencillo, pues lo convirtió en algo pues menos sustancial, menos personal. Me da esa sensación, como que ya es una actividad más incrustada en nuestro día a día. Yo escucho menos y creo que escucho mucho más radio y desde luego escucho podcast muchísimos cuando voy caminando por la calle y tal, con el móvil, gracias al móvil y a los cascos. Lo que me hice hacer últimamente, me obligué a hacer últimamente, llegué a comprar música, porque no compraba nada de música, o sea, a comprar los discos y los CDs o incluso los vinilos de gente que me gusta, antes porque no compraba llegabas nada. a casa de tus padres, a casa de unos amigos, mira qué disco tengo, y lo ponías 7 y lo horas escuchabais. escuchando. Ahora no existe eso. Oye, ¿escuchaste tal? Y ya le das al móvil y lo escuchas. Esa cosa litúrgica, ¿no? Quizá de el momento de pues eso, he ido a por un CD, he ido a por un disco de vinilo. Me acordaba ahora escuchándote, Nacho, el verano que compartimos con Manuel Vicent y él me decía, es que hay momentos que a mí me apetece llorar y me apetece estar, pues sí, triste o melancólico, y entonces ese momento en el que se encierra con el tocadiscos además y se pone su disco de jazz y ahí está él con el tocadiscos, con su música y efectivamente le da como, cierta trascendencia, solemnidad que ahora, bueno, la otra cara de verlo es que se democratiza un poco, o llegamos más a más gente, llega a más registros que de otra manera no llegaría. Yo lo pensaba estos días, José Luis, porque mira, el rollo ya que antes tú tenías que escuchar lo que más o menos te decía un locutor que tenías que escuchar. Después, bueno, tenías algún amigo y tal. Y efectivamente, ahora ya mucho más democrático. Bueno, pero ahora... esa democracia también tiene, y nos lo dirá nuestro invitado, sus problemas. Claro, ahora en vez de un locutor hay un algoritmo. Hay un algoritmo, un señor que no conocemos. O la figura del prescriptor musical, ¿no? Lo mismo que había críticos y que hay todavía críticos de cine a los que, bueno, queremos por lo menos saber su opinión antes de ver o a la hora de escoger qué película vamos a ver, qué pasa con la música. Ahora os preguntaré por vuestro Gruppet si ha acertado o no, porque quiero que hablemos de música y en particular del algoritmo de Spotify. Y como estáis mencionando este algoritmo, saben que la Unión Europea ha financiado un estudio para ver cómo funciona precisamente ese algoritmo, porque sospecha que igual no es del todo limpio y transparente. Y Miguel Marcos es nuestro invitado de hoy, es músico, es productor, profesor, autor de Viaje hacia la canción perfecta. Hola Miguel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿En tu caso también ha cambiado mucho la manera en que tú, que te dedicas profesionalmente a esto, cambias tu forma de escuchar música y sobre todo de conocerla, Miguel? Bueno, yo creo que ha cambiado para todos, ¿no? Ha cambiado para los oyentes y ha cambiado para los compositores, ¿no? En mi caso, evidentemente, incluso para los docentes, la manera de enseñar música también. Pero yo creo que esta doble manera de entenderlo tiene que ver con que nos hemos convertido más en consumidores que en oyentes, ¿no? Hemos perdido la capacidad de sorpresa y de escucha precisamente por estas cosas que estáis hablando, ¿no? Porque al final el algoritmo funciona como un sistema que nos muestra caminos por los que seguir, pero no nos deja descubrir otros, ¿no? Que, bueno, ahora hablaremos de este particular, pero bueno, es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Pero vaya mundo, porque nosotros siempre ahora creemos que escuchamos lo que queremos y que tal, y resulta que no. Bueno, ahora nos vamos a ir a publicidad, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Pero después de publicidad yo voy a ejercer de defensor del algoritmo. Hombre, por supuesto. Vamos a hacer una cosa después de publicidad, que es escuchar vuestros Gruppet, que me parece que todo el mundo hemos exhibido, bueno, hay mucha gente que lo ha exhibido, que a mí me parece como exhibir una cosa tan íntima. Verdad, estoy muy de acuerdo con eso, sí. Que es verdad, que estamos en la sociedad de la exhibición y todo el mundo tenemos las redes muchas veces como escaparate, pero aquello de, pues que todo el mundo sepa la música que has escuchado, no sé, es una parte también muy íntima de ti. Entonces vamos a exhibir vuestros Gruppets, porque este reparo que tengo yo lo tengo conmigo, pero no con vosotros dos, que para eso estáis aquí. Luego le preguntaremos a Miguel que nos explique bien cómo funciona este algoritmo, que todos, o muchas veces, o alguna vez, somos, digamos, rehenes del algoritmo, y a partir de ahí a las teorías a favor y en contra del algoritmo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Estamos en el Comando Norte con Aitana Castaño, con Nacho Carretero y también con Miguel Marcos, que es músico y dirige el área de creación musical de la Escuela de Escritores, una persona que lleva toda su vida, como aquí canta Leonard Cohen, pagando su alquiler en la Torre de las Canciones. Bueno, decíamos antes de irnos a publicidad que íbamos a conocer algo más de la intimidad de Nacho y de Aitana a partir de aquello que les ha dicho Spotify que es lo que más han escuchado, que es aquello que decíamos ahora que se ha compartido tanto. Entonces, Nacho, explica Nacho, el tuyo. Que a mí me da vergüenza. No, bueno. Hay de decir que a mí... Desnúdese, por favor. El Wrapped, vamos a decir que el Wrapped es como el recopilatorio que hace Spotify de todo lo que has escuchado en el año, entonces te dice cuánto Que también escuchaste. lleva un bocadillo, ¿no? El Wrapped, no es lo mismo que un bocadillo. Un Wrapped, sí, es verdad, un pan de pita, sí. A mí te da también tu edad musical, que ahora le preguntaremos a Miguel qué significa exactamente esto, porque a mí me dio 75 años musicales y no sé exactamente a qué se refiere, porque encima los dos temas que a mí me salieron como más escuchados, pues ni mucho menos son de 75 años. No sé si tengo que decirlos yo. Sí, claro que los tienes que decirlos, que para eso los tengo a punto. Pues sí, uno es Lo Treira, Deriva. ¿Y el otro? Pensé que iba a entrar. ¿Viste cómo dejé así como el silencio para que Yo entrase? Pero no tú sé, primero no me ve el dilo técnico, y luego... no me ve el ¿Sí? técnico. Mira, ahí y está. Ahí Morena, está. de Ninjures. Vale, a ver cómo suena esto. Te estoy imaginando ya con los auriculares a A ver, tope y un poco corriendo. setentero, sí que Sí. Mola el estribillo, la verdad, mola más el estribillo. Eso también hablamos. Esta es tu primera, ¿eh? La primera que te salía como la más escuchada. Creo que sí. Esto es una exhibición pública. Totalmente, ¿eh? Yo voy Ya a lo apuntarlo. decía, esto tiene parte de desnudez. Aitana, ¿y el tuyo? Bueno, yo pensé que me iba a salir la edad esta del Wrapped, me pensé que me iban a salir 350 años porque mi cosa más escuchada es Chopin. Porque yo pongo esto cuando el Spotify cuando estoy escribiendo, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser, pues eso, y 350 años, pero no, mis más escuchados es Chopin, Rodrigo Cuevas y Marisa Valleroso. O sea, yo tiro palo asturiano y tú tiras palo gallego, es muy fuerte esto. Qué A ver cómo previsibles. suena esto de Rodrigo A ver. Cuevas. Gobiernan las señoras jugando al parchís, toman decisiones borrachas de anís, hordas de travestis se organizan por la ciudad. A todos nos sobra el tiempo, les salimos a ayudar. La gente habla en asturiano, es la lengua oficial. Al que Entonces, Que no le guste decíamos- este mundo Mira, es mira. un animal. Miguel Marcos, ¿puedes explicarnos cómo hace esto Spotify? Y la pregunta tan sencilla que te voy a hacer que es ¿cómo funciona el algoritmo de Spotify? Y tenemos hasta... Casi nada, ¿eh? Bueno, destripar esto es como destripar el secreto de la Coca-Cola o por qué, yo qué sé, vamos, o sea, es una de las grandes preguntas. Pero bueno, básicamente el algoritmo es una combinación de sistemas que en realidad se enriquece de todos nuestros datos. Es un banco de información gigantesco que hace a través de la inteligencia artificial estudia todos los comportamientos de consumo que tienen los más de 700 millones de consumidores de Spotify. Así que, claro, hay muchas formas, claro, no es una cosa tan fácil y tan a la ligera. Pero bueno, básicamente es un estudio de mercado quirúrgico, de alguna manera, que nos recomienda pues maneras de escucha y nos proporciona otros caminos para escuchar diferente música, ¿no? Y la pregunta, llegados a este punto, ¿nos recomienda cosas porque nos Sí. gusta a nosotros o nos recomienda cosas porque hay algún poder por encima del algoritmo que le dice a ti tienes que escuchar esto? Las dos cosas, ¿no? Ah. Tiene parte en realidad como de información secuencial de lo que nosotros escuchamos y por lo tanto la inteligencia artificial del algoritmo estudia las maneras en las que, bueno, el ritmo,
bueno, estudia la letra, estudia la energía, el tempo, estudia si una canción es alegre, triste, agresiva, tranquila, la instrumentación, la orquestación, el tipo de letra. Entonces, son muchos parámetros que van a ciertos cajones y se segmentan, ¿no? Y a partir de ahí ya se desarrolla este camino que va fluyendo para cada uno de los consumidores. Por eso decía que hemos dejado de ser, en muchos casos, no, tiene sus cosas buenas el algoritmo, hemos dejado de ser oyentes activos para ser consumidores activos, ¿no? Yo es que os decía que soy, bueno, ahora medio defensor del algoritmo. Casi fan. Porque yo recuerdo cuando era pequeño que me doy cuenta ahora que fantaseaba con la creación del algoritmo, porque yo escuchaba música, claro, cuando éramos más pequeños te llegaba una cinta, te llegaba un CD y ahí te quedabas y, bueno, sí, hablabas con los amigos o te ibas a una tienda y tal, pero yo decía, ojalá existiese una máquina que le metieses la cinta, esto os lo prometo, ¿En serio? y te dijera cosas similares para poder descubrir cosas, porque si esto me encanta, tiene que haber otros grupos por ahí que suenen parecido, pero que yo no alcanzo a descubrir. Luego con la llegada de Internet recuerdo que había webs, Miguel, igual tú te acuerdas, había webs que te recomendaban, si te gusta... Mago de Oz, te gustará, y te ponía como 10 bandas más, ¿no? Y para mí eso fue como... Claro, eso wow. Es el proto-Spotify. Exacto, el protoalgoritmo, ¿no? Protoalgoritmo. Entonces, claro, cuando eso lo conviertes en algo tremendamente inteligente, pues eso te lo facilita porque te lleva hacia donde tú quieres ir. Pero algo tremendamente inteligente también, imagino, tiene su cara B. Porque es tremendamente inteligente y muy capitalista también. Entonces, claro, ahí entre la pasta. La combinación de ambas cosas. Claro, pensar que, claro, nosotros en la democratización tecnológica ha hecho que lleguemos a este punto en el que de las cintas de casete que nos recomendaban nuestros amigos se ha multiplicado exponencialmente las recomendaciones, ¿no? Exacto. Pero pensar también en las webs, ¿no? O bueno, de una manera más... los campos activos de escucha, ¿no? Yo como músico y como mi aprendizaje fue poner el oído delante del altavoz para descifrar los acordes. Cuando llegó Internet ya te venían los acordes encima de las letras y después ahora ya te lo tocan y ahora mismo ya no hace falta ni que lo toques con la inteligencia artificial. Quiero decir, lo que perdemos es margen de maniobra y capacidad de crítica y de escucha, ¿no? O sea, yo creo que el problema del algoritmo no es que sea sino, o sea, no nos olvidemos de que es una empresa, bueno, una empresa, es un ente, o sea, ya Spotify tan grande que en realidad es capitalismo puro. Bueno, o sea, es una empresa que además su CEO está teniendo muchas críticas últimamente este año por participar en empresas con armamento israelí y tal. Yo, una de las cosas que también... Fíjate una cosa Dime. que os quería decir. Fijaros lo que decía Daniel Ek hace unos 15 años, ¿no? Dice, lo que hemos construido es el mayor banco de información que hay a partir de los consumidores de música más implicados. Creo que sería realmente complicado que llegase alguien que hiciese lo mismo mejor que nosotros. O sea, fijaros, o sea, ya la búsqueda de la información del consumidor. Entonces, ahí es donde se sesga, ¿no? El espacio creativo o sea, el espacio de escucha activa y creativa, ¿no? Por eso, te quería preguntar, Miguel, ¿la vida para el músico ha mejorado o ha empeorado desde esta hegemonía de Spotify? Bueno, yo creo que la democratización en sí misma es buena, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos ahora mismo de que cada músico o aprendiz de músico o semiprofesional o profesional, lo que sea capaz de grabarse un disco en su casa y de hacer todo el proceso en su casa, es sano. O sea, no digo que sea insano. Digo que desde componer, grabar, mezclar, masterizar, subirlo, distribuirlo y subirlo a la plataforma Spotify y promocionarlo desde ahí. Me parece sano, no digo que no, pero es verdad que de repente se convierte esto en una ley del embudo mucho más peligrosa a nivel de qué capacidades tenemos de mostrar lo que hacemos también, ¿no? Lógico, ¿no? Pero Miguel, tú antes nos decías que el algoritmo mira todo, ¿no? Mira el ritmo, la letra, tal, no sé qué. Entonces, esto hace que el algoritmo premie unas cosas en concreto. Eso es. Esto puede hacer que te condicione como creador. Como creador, claro, porque voy a poner el estribillo en vez de crear lo que tú sientes que tienes que crear, sientes lo que mejor le encaje al algoritmo, que es algo que está pasando en el audiovisual también. Claro.
iba a decir, Exactamente. es decir, pero ¿y en qué medida en la escritura o en la producción de series o de películas se busca, como ahora tenemos, como todo se puede cuantificar al momento, en qué medida no el creador se ve condicionado por, bueno, e incluso en redes sociales, ¿no? Sé que este mensaje va a tener más o menos impacto si doy este contenido de una manera u otra, aunque luego todo esto es ingobernable, por supuesto, pero ¿en qué medida no condiciona la creación el hecho de poder saber el impacto inmediato que tiene cada cosa que se hace, ¿no? Totalmente. Bueno, lo primero que sucede es que yo, que llevo dando clases desde hace 20 y tantos años, te das cuenta de que esto está generando una búsqueda de los artistas o de los compositores y tal. Yo lo veo, más jóvenes que buscan el éxito inmediato. Entonces, ¿y cuáles son, digamos, esos parámetros que justifican que estés dentro de una playlist algorítmica o una playlist editorial o de repente empieces a actuar? Bueno, pues lo primero, que el estribillo no esté más lejos del minuto 1, claro. Que tengas un hook, es decir, un gancho melódico a los 30 segundos, antes de los 30 segundos. Que tengas una frase que dure 10 segundos que te valga para TikTok también. Eso es. Qué ansiedad, ¿no? Qué ansiedad. Es tremendo. Hablas de ansiedad. Yo estoy viendo depresión. O sea, quiero decir, en los músicos más jóvenes, sobre todo, porque bueno, al final nosotros, los que venimos de otra generación, en lo que os decía antes, ¿no? De la era pre-internet, pues bueno, ya... De rebobinar la cinta con el boli. Exactamente, y de aprender ese acorde que nos faltaba de Like a Rolling Stone, de Dylan, pues es otra cosa, ¿no? Porque ya hemos atravesado muchas fases de la propia tecnología, ¿no? Pero pensar en los artistas más jóvenes que llegan a un nivel de frustración absoluto cuando ven el número de oyentes mensuales en su Spotify, ¿no? Claro. Y esto sí que es una cuestión de salud mental problemática, ¿no? Porque al final la hegemonía, digamos, de todo esto y digamos, el monopolio lo tiene una empresa llamada Spotify. O sea, pero es lo que te iba a decir, Miguel, ¿qué hay fuera de Spotify? Quiero decir, la tiranía del algoritmo es algo que estamos viendo ya no solo en la música. No, en todos los lados, sí. Efectivamente, y nos condiciona mucho. Pero, ¿cuál es la alternativa? Si tú eres músico y creas y quieres ir por fuera, ¿qué hay más allá de las paredes de Spotify? Mira, yo creo que es un problema estructural, creo que es un problema educacional, creo que lo que está pasando es intolerable y lo que está pasando es que están quitando música de los institutos, seguimos con la flauta dulce en los colegios, no estamos dándole herramientas ni capacidad crítica a las futuras generaciones. Entonces, si tú educas desde una posición crítica, en realidad al final, aunque tengamos el algoritmo que tiene que existir, evidentemente, y tenemos que convivir con la IA y tenemos que convivir con todo este tipo de cosas, pero esa capacidad crítica pues nos va a ir a hacer por lo menos abrir puertas que tengan que ver con el objeto, con volver a ciertos formatos. Esto es muy complejo porque también, evidentemente, todo tiene que ver con el marketing de hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué ha vuelto el vinilo? ¿O por qué no volvemos a incluso el CD? ¿Sabes? Que siguen, o el casete, ¿no? Como merchandising, ¿no? Que cada vez se vende más en conciertos. ¿Por qué no hay otras cosas? ¿Qué alternativas digitales hay? Bueno, pues hay otras muchas, ¿no? Está Tidal, está Amazon, está... Pero fijaros que son grandes empresas que al final, o sea, también barajan toda esta información y este algoritmo y actúan de una manera similar. Lo que ocurre es que creo que el problema está en la educación. Creo que si nosotros volvemos a explicarles a la gente que coja el poder y que no decida por nosotros un algoritmo o ciertas entelequias como la inteligencia artificial a nivel de recomendación, pues llegaríamos a otras cosas. Yo estoy viendo mucho sufrimiento realmente con el tema este de Spotify o de los oyentes mensuales o de tal, y me parece muy, muy triste en realidad. Pues habrá que volver a que nuestro algoritmo sean los primos y los tíos mayores, entonces. Correcto. Sí, pero eso para las recomendaciones, pero luego es que es inevitable, es decir, ahora que todo se puede saber, pero ¿cómo no va alguien que está intentando empezar en el mundo de la música ir a mirar corriendo cuántos son los oyentes que tiene o qué es lo que funciona, lo que no, para poder saber algo
pues imagina que estás en la edad en la que quieres saber si te puedes dedicar a esto o no te puedes dedicar a esto. Exactamente. Justo es esto lo que dices. Porque Pero antes era complicado también, Miguel. Sí, no te digo que no. Simplemente que si yo hay una parte de la democratización que es maravillosa, os lo decía antes, que creo que es muy necesaria, que creo que hay una expansión increíble hacia la creatividad y hacia la distribución real de la creación, pero hay parámetros en los que deberíamos de fijar unas estrategias para que los nuevos músicos, los músicos del mañana o los compositores del mañana tengan una posibilidad de elegir sus propios caminos, ¿no? Sí, poderles darles cabida también y representación, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, intentamos cada uno a la medida de sus posibilidades. Pues nosotros intentamos que aquí en la radio vaya sonando gente distinta, voces nuevas y que, bueno, no sea solo el algoritmo el que te pueda descubrir nuevas propuestas. Miguel Marcos, autor de Viaje a la canción perfecta, publicado por Liburuac, es músico, productor, docente, líder de los proyectos musicales Le Boyer y Nueva Tragedia. Muchas gracias, has salido muy bien de la gran pregunta. Feliz año nuevo, Miguel. Un abrazo. Igualmente, y muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Contadme, ¿vais a salir de la radio? Por supuesto, con el pinganillo puesto, porque vosotros con el hoy por hoy hasta el final. A tope. Sí. Pues lo que diga el algoritmo. Lo que diga el algoritmo. Lo que diga el algoritmo me parece, hombre, si no os vais ahora a tomaros un algo, me parecería bastante mal. Diga lo que diga el algoritmo. Habrá que tomar un pincho de tortilla buena. Algo, sí. Claro. Eso es. Bueno, pues chicos, disfrutadlo y que tengáis una feliz entrada de año. Eso es, sí, el día de Reyes. Nervios. Igualmente, un abrazo. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.